Hola, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al doctor Rosas y a UCB y Amgen por la invitación a estas jornadas. Yo soy la doctora Pastor López, Aichiver de nombre. Trabajo como médico especialista en atención primaria en el Centro de Salud de Crevillente, en Alicante. Y les voy a contar el abordaje de las fracturas por fragilidad que se abordan desde la consulta de atención primaria. Con respecto a mis conflictos de intereses, y destacar que, como breve resumen de la ponencia, en la consulta de atención primaria no podemos perder la posibilidad de identificar al paciente de alto riesgo de fractura, intentar que sea a poder ser antes de que ocurra la fractura por fragilidad, conocer los factores de riesgo clínico de fractura, así como las causas más importantes de osteoporosis secundaria, y repasaremos un poquito la importancia de los estilos de vida saludable, así como individualizar el tratamiento de la osteoporosis y el seguimiento desde las consultas. Con respecto a los factores de riesgo clínico de fractura, no me voy a entretener mucho porque en otras ponencias seguro que lo han detallado más. Destacar que todos los conocemos, que son algunos de alto riesgo, con un riesgo relativo mayor o igual a 2, y los de riesgo moderado. Sí, voy a destacar que con respecto a una consulta de atención primaria, donde el tiempo apura, es importante destacar estos, los de alto riesgo de fractura. Aquellos pacientes de más de 65 años, los pacientes que han tenido o tienen un tratamiento con glucocorticoides durante más de 3 meses, aquellos que presentan caídas frecuentes, el uso de medicación de riesgo, que veremos con más detalle, los antecedentes familiares de primer grado con fractura de cadera, la menopausia precoz o menopausia quirúrgica, aquellos pacientes con un índice de masa corporal bajo, el tabaquismo activo, la artritis reumatoide y otras causas secundarias de osteoporosis. Con respecto a las causas de osteoporosis secundaria, destacar la que está inducida por glucocorticoides, ya que se trata de la segunda causa más frecuente, abarcando casi el 25% de los casos, que esta puede ocurrir incluso a dosis bajas de glucocorticoides, y tener en cuenta que gran parte de nuestra población, ya sea por procesos respiratorios o enfermedades inflamatorias, está en tratamiento prolongado con glucocorticoides. Aquellas otras causas, pues la inducida por otros fármacos, ya sean las heparinas, los inhibidores de la aromatasa, los análogos de la GnRH, la L-tiroxina y los fármacos del sistema nervioso central. También destacar enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el cáncer de mama, el hipogonadismo en el varón, las enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo, entre otras, y las relacionadas con otras causas como el alcohol, tabaco, que veremos más adelante. Con respecto a las pruebas complementarias que se deben de pedir desde atención primaria, destacamos los 3 grandes grupos, la densitometría ósea, la radiografía y una analítica. La densitometría ósea es la que usamos para determinar la medición de la densidad mineral ósea. Es cierto que no todos los compañeros de atención primaria tienen un acceso libre a estas pruebas, y los que podemos solicitar la densitometría quizás tengamos ciertas restricciones a la hora de pedirla. Con respecto a la radiografía, importante tanto de columna dorsal como de columna lumbar, para poder descartar la aparición de fracturas vertebrales que en su mayoría suelen cursar asintomáticas. En el estudio analítico haremos una solicitud de un estudio metabólico donde incluimos un hemograma, una función renal y hepática, un calcio, fósforo, vitamina D, las proteínas, proteinogramas, una fosfatas alcalina y la calciuria. Con respecto a un estudio hormonal, solicitaremos hormonas sexuales, tiroideas, paratormona. Siempre va enfocado a descartar causas secundarias de osteoporosis. Si tenemos una gran sospecha de una enfermedad celíaca concomitante, pues añadiríamos unos anticuerpos antitransglutaminasa, por ejemplo, o si va enfocada pensando en un Cushing, pues un cortisol unitario. Aquí les he puesto el algoritmo de derivación o solicitud de pruebas que me sale en mi departamento cada vez que voy a solicitar una densitometría. Como pueden ver, realmente incluye casi todas las causas posibles por las que podríamos solicitarlo. No tenemos ninguna limitación real en el día a día. Si no es el caso de algunos otros departamentos que desde atención primaria se ven más limitados o imposibilitados para pedir una densitometría. Con respecto a las limitaciones o indicaciones para solicitar la determinación de vitamina D, sí que es verdad que se está extendiendo cada vez más la limitación de esta de manera indiscriminada, ya que se establece que no se debe de determinar en pacientes sin factores de riesgo clínico
que solo debe determinarse en aquellos pacientes que están incluidos en grupos de especial vulnerabilidad de presentar un déficit y en los que corregir este déficit presente un efecto beneficioso para el paciente. Aquí les muestro una relación de las diferentes entidades, subrayado en negrita, la osteoporosis, ya que con indicarlo en la solicitud no debe de haber ningún problema por parte del laboratorio. Con respecto a las medidas no farmacológicas en la prevención primaria y secundaria de fracturas por fragilidad, es verdad que les habrán comentado en otras ponencias, aquí voy a hacer un breve resumen de lo que hacemos a nivel de consulta. Pues habría que cubrir las necesidades nutritivas con una dieta saludable que incluya una correcta ingesta de proteínas, frutas, vegetales, calcio, etc. Sí que se recomienda y está consensuado que es recomendable un aporte diario de calcio entre 1.000 y 1.200 miligramos al día, así como un aporte de unas 800 unidades internacionales al día de vitamina D. Insistiremos y probaremos en la exposición solar con prudencia, alrededor de unos 15-20 minutos diarios. Es importante el poder evitar las caídas, sobre todo en los grupos de riesgo más vulnerables, evitar o minimizar el uso de fármacos como hipnóticos, diuréticos, antihipertensivos y otros que puedan empeorar el equilibrio, y fomentar la actividad física con un ejercicio regular, tanto con carga de propio peso como con el fortalecimiento muscular y postural. Así podríamos recomendar el baile, caminar, practicar tai chi, con un ritmo de unos 2-4 días a la semana. Conforme añadimos a nuestro estilo de vida saludable, es importante evitar ciertos hábitos de vida no saludables, como es el alcohol, el tabaco, minimizar el consumo de café, no se recomiendan más de 4 tazas al día, y minimizar el uso de fármacos, si se puede, aquellos sobre todo que disminuyan la densidad mineral ósea o que aumenten el riesgo de caídas. Existen varios estudios, les he dejado aquí reflejados, que intentan relacionar de manera estadística sin éxito la relación del consumo de café con el riesgo de fracturas o el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones con el riesgo de osteoporosis. Realmente ambos estudios no llegaron a unas conclusiones asociativas significativamente estadísticas. Parecía que iban a dar resultados, pero sin significación estadística. Por lo tanto, lo único que podemos sacar en clave es que se necesitan más estudios para llegar a mayores conclusiones. Importante, desde la consulta de atención primaria, destacar que nos organizamos en unidades básicas asistenciales. La unidad básica asistencial de atención primaria consiste casi siempre en un enfermero y un médico, a veces también junto con un miembro del equipo de admisión del centro. En la consulta de enfermería se lleva a cabo múltiples asesoramientos, dieta, prevención de riesgo de caídas, y se resulta muy cómodo ya que contamos con unos programas de prevención y programas de control en el centro de salud, ya sean por otras patologías mucho más extendidas, como diabetes, EPOC, hipertensión, etcétera, en los que la enfermera puede tener una magnífica oportunidad para detectar pacientes con factores de riesgo clínico y poder hacer mayor énfasis en estas medidas de prevención de fracturas. Es verdad que cuentan con material gráfico en el que pueden imprimirlo y darlo al paciente y realmente sirve de ayuda. También destacar que en la consulta de enfermería es donde llegan nuestros pacientes que han tenido una fractura y que les han tenido que intervenir, y es cuando van a la primera cura. Ahí la enfermera lo detecta y suele hacer comunicación activa con su equipo de unidad básica, en este caso pues con el médico de familia. Una vez que llegamos al punto de que tenerlo identificado, realmente deberíamos de saber qué pacientes deberían de iniciar un tratamiento farmacológico y cuáles no. Está claro que lo que hay que hacer es individualizar el tratamiento en función de la edad, de la calidad de vida, del sexo, de las causas, de factores de riesgo clínico y de la comorbilidad del paciente. Sí que está claro ciertos ítems de indicación, como es el caso de osteoporosis densitométrica con un T-score menor de menos 2,5 desviaciones estándar y la aparición de otros factores de riesgo clínico.
También aquellos casos en los que presenten un FRAX mayor del 3% para fractura de cadera o mayor del 20% para fractura vertebral. Es cierto que el uso del FRAX no está muy extendido en atención primaria, pero que poco a poco, además de mayor conocimiento y con la ayuda de las nuevas tecnologías, resulta muy fácil, muy cómodo tenerlo como una herramienta más en los casos de duda o necesidad de apoyo. También está indicado en la osteopenia densitométrica con un T-score menor de -2 desviaciones estándar que además presenten algún factor de riesgo, ya sea el consumo de glucocorticoides durante al menos 3 meses seguidos, el bloqueo androgénico o el uso de inhibidores de la aromatasa. Al igual que está demostrado el beneficio del tratamiento de mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 50 años tratados con glucocorticoides de al menos 5 miligramos al día, al menos durante 3 meses seguidos. Sí que es verdad que a la hora de realizar una decisión en atención primaria lo que prima es el tiempo y usamos algoritmos. Les he puesto el algoritmo de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia, donde divide el uso de fármacos. En este caso es solo en prevención primaria, en aquellos que no ha habido fractura previa. Es muy fácil y sencillo. Divide a los pacientes en grupos de un rango de edad, mujeres menor o igual a 65 años y hombres de hasta 70 años, y aquellos mayores. Entre los de menor edad, hace distinción ya en función de la densidad mineral ósea hallada por densitometría. En casos menores de -2,5 desviaciones estándar, en principio no tratar. En aquellos casos en este grupo de edad y con una desviación estándar de -2,5 desviaciones estándar, en la densitometría, en principio no tratar, a menos que haya que considerar la edad y otros factores de riesgo clínico. En aquellos casos sin fractura previa, insisto, pero que ya sean mayores de 65 mujeres o mayores de 70, con un T-score en la densitometría entre -1 y -2,49, realmente no se considera tratar de forma general, sino más bien individualizar, como hemos dicho, con los parámetros anteriores. Y en aquellos que ya presentan una densitometría patológica de -2,5 desviaciones estándar, en general tratar, sin perder el norte de individualizar en cada caso. En aquellos casos un poquito más complejos o que el primer algoritmo no nos lleve a una clave, les he puesto el que más usamos, que es el de la SER del 2018, donde también hace relación, deja reflejada la actitud en caso de prevención secundaria, como es el caso de la fractura por fragilidad en aquellos pacientes mayores de 50 años, ya sea de cadera o vértebra directamente, o en otras fracturas, pues nos apoyaríamos en la determinación de la densidad mineral ósea. Aquellos casos en los que usemos el FRAX con densidad mineral ósea, pues que sea mayor o igual a 3% en cadera, o en aquellos en los que tengamos una densitometría con menor o igual a -2,5 desviaciones estándar, siempre y cuando teniendo en cuenta otros factores de riesgo y las cifras. Y en los casos un poquito más individualizados, como es el uso de glucocorticoides, como ya les he dicho antes, aquellas mujeres en tratamiento con inhibidores de la aromatasa o los varones con deprivación androgénica, donde se tendrá en cuenta tanto las cifras de la densitometría como otros factores de riesgo. Lo importante, individualizar. Y más importante aún, consensuar con el paciente. Es importante explicar la correcta toma de la medicación o la vía de administración, llegar a un consenso con el paciente y tener en cuenta también sus preferencias, así como experiencias previas, también tener y poder explicar los posibles efectos secundarios y cómo evitarlos si fuera posible. Con respecto a la elección del fármaco, bueno, tenemos varias tablas, varias bibliografías donde apoyarnos a la hora de elegir. Aquí les he puesto una sacada de la SER, donde se puede elegir los tratamientos en función de las características con respecto al riesgo de fractura, aumento de la densidad mineral ósea, cambios en los marcadores de remodelado óseo, efectos adversos o la adherencia de los mismos. Tampoco me voy a entretener mucho porque toda esta información la tienen ustedes a su disposición y son más que conocedores de ella. También se puede consultar otras tablas donde se hace relación en función a los estudios al respecto. En el seguimiento de atención primaria de estos pacientes se recomienda siempre una valoración clínica periódica
para comprobar la eficacia, el cumplimiento, así como la nueva aparición de posibles fracturas y los efectos adversos de nuestros tratamientos. En resumen, destacar que la adherencia a los tratamientos de osteoporosis realmente es baja y que la única medida que ha resultado eficaz es una adecuada educación del paciente. Insisto que en atención primaria tenemos la suerte de tener unas consultas paralelas de enfermería donde se hace mucho hincapié en este aspecto. También la monitorización de una analítica anual y la densitometría cada 2-3 años, medición de efectos adversos que podríamos usar cualquier entrevista clínica que tengamos por otros motivos o por este del paciente para preguntar qué tal la medicación. Sí que es verdad que con respecto a las vacaciones terapéuticas, en el caso de los bifosfonatos, se recomienda una reevaluación del riesgo de fractura a los 5 años en caso de alendronato y risodronato y a los 3 años en el caso del felendronato. Sí que es cierto que no se recomienda interrumpir el tratamiento en aquellos casos con un alto riesgo de fractura, que se podría continuar el tratamiento o hacer un cambio, una rotación de tratamiento en función de la situación individual del paciente. Importante que en caso de que decidamos unas vacaciones terapéuticas, habría que hacer una reevaluación al año, cada 3 años, después de iniciarlas. En atención primaria, a veces tenemos que derivar o pedir consejo a otras especialidades. Bien, ¿cuándo hacerlo? Pues pensando, por supuesto, en el beneficio del paciente. En aquellas osteoporosis secundarias, sobre todo en aquellas secundarias al uso de glucocorticoides asociadas además a enfermedades inflamatorias, que sería, creo que, la indicación más clara de derivación. En aquellos en el que el médico de atención primaria pues, no puede manejar la situación en atención primaria, ya sea por formación, por tiempo, por organización del sistema, y en aquellos casos en los que no haya posibilidad de solicitar una densitometría. Cuando decidimos derivar, ¿a qué especialidades derivamos? Bueno, lo ideal serían las unidades de fractura osteoporótica. No todos los departamentos cuentan con ellos, en el mío en particular pues no tenemos. Y en caso de necesitar ayuda, la mayoría de ellos solicitamos consulta con el reumatólogo. El traumatólogo y el equipo de rehabilitación los dejamos para aquellos tratamientos de una fractura aguda, quizás. Y ginecología, los que están relacionados con osteoporosis secundarias, pues desde la aromatasa, etc. Destacar que en mi departamento contamos con una herramienta importantísima que es una interconsulta interna sin presencia del paciente, pero que se hace desde la historia del paciente a través del programa informático que usamos. Podemos interconsultar con cualquier especialidad. La respuesta es rápida. Hay especialidades que te contestan la misma mañana, otros que tardan un par de días como mucho. Podemos solicitar una asistencia multidisciplinar, cosa que beneficiará siempre a nuestros pacientes, incluso afianzar nuestros conocimientos. Yo puedo preguntar, bueno, tengo dudas sobre qué haría en este paciente, relato bien todo el historial del paciente y el compañero especialista pues, podría indicarme un cambio o la misma actitud a seguir, lo cual afianza conocimientos también en nosotros. Y, como no, es una herramienta que da seguridad y confianza con el paciente. Ya he comentado que la asistencia multidisciplinar siempre ha resultado tener mejores soluciones. Por mi parte, un poquito el recordatorio de la bibliografía que he usado. Muchísimas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias.